Si ustedes se dan cuenta, no hemos salido de estos versículos. Y quiero decirles a ustedes algo que es bien importante considerarlo. No vayan a creer ustedes que es fácil entender la Biblia. No es fácil. Sobre todo cuando nos metemos al hablar del apóstol San Pablo. Necesitamos poner mucha atención, pero sobre todo necesitamos orar para que Dios abra nuestro entendimiento. Porque en primer lugar, la Biblia, la palabra de Dios, no se razona. Si lo leímos, ¿no? ¿Qué hicieron las personas de ese tiempo? Ellos se envanecieron en sus razonamientos. Por eso tenga cuidado cuando empiece usted a razonar mucho. No digo que no usemos la lógica, porque necesitamos usarla, pero ya cuando nos excedemos, por ejemplo, si usted no entiende algo, no se preocupe. Dice que el entendido entenderá. Que eso no lo moleste a usted, sino que usted diga, voy a hacer un ladito, no lo entiendo, pero disfruta lo que pueda entender. Amén. Disfrute lo que pueda entender y usted es bendecido y no entra en un conflicto. Porque a veces uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Se dan cuenta que hay gente que dice, ¿y quién creó a Dios entonces? Y empiezan a razonar y dice que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús le hizo una pregunta a los discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Y ellos dijeron, pues unos dicen que tú eres Elías, algún otro profeta, Juan el Bautista. Y él dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y dice que Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, altísimo, ¿no? Pero Jesús le respondió a él, le dijo, bienaventurado, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense que algo quiero decirles a ustedes, porque estamos tocando estas cosas que es necesario entenderla. Ustedes no tanto me vean a mí si soy buen maestro o mal maestro. Ustedes oren para que Dios les, como dice ahí, que se los revele el Padre, porque Él es el que revela. ¿Se acuerdan ustedes de que Dios puede usar hasta un burrito lo usó para poder revelar su palabra al profeta? ¿Se acuerdan? Entonces no es no es tanto el mensajero, sino el que manda el mensaje. Por eso cada vez que vamos a escuchar la palabra de Dios, oremos, ejercitemos nuestro espíritu, porque esto sea discernir espiritualmente y tenga cuidado de no razonar mucho. Por eso el apóstol San Pablo en Efesios 1:16 al 17, él dijo, él estaba diciendo a la iglesia en Éfeso, y él dice en Efesios 1:16 al 17, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que no es tanto de que le pidas dame, sino que ya lo tienes, por fe, ya lo tienes a Cristo, tienes el Espíritu, solamente ejercita tu espíritu y di, Señor Jesús, ayúdame a entender. Y usted ejercita su espíritu. Y lo creo tu palabra. Pero si usted razona mucho, entonces se está saliendo de la esfera del espíritu. Y por eso es que las primeras personas fueron condenadas a creer otras cosas, lo leímos. ¿Por qué? Porque empezaron a razonar. Y su corazón, dice, fue entenebrecido. Amén. Tengamos cuidado. Amén. Entonces nuestro tema es la condenación consiste en desviarse de la verdad, habiéndola conocido. Estamos estudiando en Romanos la condenación. Pero recuerden, estamos repitiendo las mismas cosas porque, como les dije, no es fácil de entender. Pero se acuerdan que en Romanos 1:17 dice,
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa que en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe? ¿Qué quiere decirse el Señor con eso? Porque tenemos que entender qué es la fe, pero ahora también tenemos que entender qué es la justicia de Dios. Si que nosotros queremos recibir la justicia de Dios, también necesitamos recibir la fe, porque dice que la justicia se revela por fe y para fe. Dios se revela por fe y para fe, es decir, si usted quiere ser justificado, tiene que tener fe, porque no hay otra manera de que Dios le revele a usted su justicia si usted no es de fe. Por eso en esta mañana estamos los que somos de fe. Amén. Por eso, fíjense lo que dice Romanos 2:13, y él va a hablar cómo es que uno es justificado. Y por eso les digo que tenemos que poner mucha atención, porque fíjense cómo dice este versículo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora nos mete en problema porque dice que primero vemos que la justicia se revela por fe y para fe. Si alguien tiene fe, es justificado, pero aquí este versículo nos mete en problemas porque dice que un hacedor de la ley es justificado. ¿Cómo está eso? Es por eso que hay confusión, pero gracias a Dios que Él no nos quiere confundir en esta mañana, sino que Él nos quiere que sepamos cómo funciona todo esto. Porque está diciendo aquí en el 2:13 de Romanos que ser una persona que oye la ley, una persona que aprende lo que es la ley, pero eso no lo justifica, sino uno es justificado cuando es hacedor de la ley. ¿Cómo está eso? Si por un lado está diciendo que es por la fe y ahora dice que hay que ser hacedor de la ley. Y más adelante vamos a encontrar que dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Dice, ninguna persona va a ser justificada por las obras de la ley. Por eso estamos tratando de explicarles, tratando de ayudarles a ustedes, pero ya les dije cuál es la clave: ejercitar nuestro espíritu. Decirles, a ver cómo está eso. En estos días que he estado escribiendo esto y escuchando y viendo y todo eso, le dije, Señor, háblame, porque cómo voy a hablar a mis hermanos. Pero fíjense, ahorita les voy a explicar, pero el mensaje de hoy tiene que ver primero con cómo veía Dios a los que estaban bajo la ley. Y son los judíos los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Pero porque ya estuvimos hablando mucho de cómo Él veía a los que no estaban bajo la ley, esas personas que fueron descendientes de Adán. Ellos no tenían ley. Pero más adelante usted va a escuchar que ellos sí tenían ley. O sea, la palabra de Dios, hermano, es para tranquilos, despacio, a ver, y hablar con el Señor. ¿Por qué dices esto y acá dices esto? Por eso dice que cuando nosotros nos humillamos y decimos, Señor, abre mi entendimiento, Él te ayuda a que tú lo entiendas. Pero si empieza usted a razonar y a cuestionar y todo eso, se está saliendo de la fe, se está saliendo del Espíritu. Por eso es importante que entendamos todos estos detalles que le estoy mostrando. Entonces, a esas personas sin ley, que no estaban bajo la ley, Dios, ¿verdad?, trató con ellos por medio de las cosas hechas. Pero fíjense que esas personas, para ver a Dios en esas cosas hechas, en esa creación, ellos también necesitaban fe. Porque la fe, ya hemos estudiado Hebreos 11, y habla a la gente de la fe, habla a gente antes de la ley, y en la ley hubo gente de fe, hombres de fe. Y por eso ellos en el Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense pues, o sea que por eso siempre, siempre tenemos que considerar a Dios cuando nos metemos a la Biblia, porque podemos caer en el mismo error. Dios les dijo a ellos que por medio de la creación, por medio de las cosas hechas, Él dice que se hace visiblemente o se hace visible su eterno poder y deidad. Pero ¿sabe qué pasó con ellos? Ellos, en vez de ir a esa cosa invisible, tener fe y decir, darle gloria al Dios que se muestra a través de las cosas, ellos se quedaron con las cosas hechas. Por eso ellos dice ahí, leímos que habla de hombres corruptibles, usaron la semejanza de hombres corruptibles, de aves, de reptiles, de cuadrúpedos. Empezaron mejor a adorar esas cosas. Oigan bien lo que pasó, pues. Por eso tengamos cuidado, porque nos podemos salir al rato, podemos nosotros adorar a una persona, darle gloria a una persona. Al rato ustedes, si no tienen cuidado, van a decir San Eduardo, San Lalo. Por eso el salmista dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. O sea, yo solamente soy un instrumento, soy un canal de bendición para ustedes, pero realmente el que merece la gloria es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso es que hay ídolos, y no necesariamente tiene que ser una estatua, sino que personas, cosas que vienen a ser ídolos y la gente se inclina. Imagínense, hermano, la otra vez les dije, ¿no? Que, o sea, pero esa es una condenación por causa del corazón entenebrecido. ¿Cómo? Uno dice, ¿cómo esas personas se le apareció una imagen en la taza de café? Y ahí están ahí venerando. ¿Se acuerdan ustedes cuando salió todo eso? En un árbol, en muchos lados y toda la gente, en las nubes de los cielos, ahí apareció una imagen y toda la gente, ¿no? Y ya apareció. ¿Se imaginan? Y uno dice, ¿cómo pueden creer en eso? Ah, es la condenación. Por eso tengamos cuidado, pues. Entonces, ahora, para poder ver a Dios, y es lo que pasaba con las personas, para poder ver a Dios, ellos necesitaban ejercitar su fe, no su razonamiento. No su razonamiento. Porque, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe Dios te la da para que tú veas lo que no se ve, ¿no? Qué paradoja, porque la fe te sirve para ver lo que no se ve. ¿Cómo es que viene usted a esta iglesia? Por fe. Tiene que ser por fe. Entonces la pregunta que les decía a ustedes era, ¿qué nos está diciendo Pablo en Romanos 1:17 cuando dice que el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe? ¿Qué quiere decir con esto? Por fe y para fe. Por fe y para fe. Lo cual quiere decir que si tenemos fe, tenemos la justicia de Dios. Porque Él es el que nos da la fe para que tengamos su justicia. Esta justicia proviene de nuestra fe porque ya nos la dio Él y se hace nuestra. Pero también esta fe produce fe en nosotros. Por eso dice por fe y para fe. Porque no nada más creíste, porque ¿cómo es que usted, qué ejercitó usted para decir que recibió a Cristo? La fe. Sí, porque si usted dice, es que vi que entró como un airecito, así como ustedes ya saben, entró y vi que entró. No, ninguno de nosotros vio eso, ¿verdad que no? Algunos hermanos dicen, hermanos, que sentí bonito. Bueno, esa es una manifestación, pero realmente no se ve ni se siente. Es solamente crees que lo tienes y ya. Y puedes hablar con Él, para eso ejercitas tu fe. Amén. Por eso, por fe y para fe. O sea, te dieron fe para que seas justificado, pero esa fe produce más fe. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Amén. Si alguien se aleja de la vida de la iglesia, se aleja de la oración, de la palabra, ¿qué pasa? Se está acabando la fe. Hasta ahí llega un momento y es cristiano y estuvo tocando con nosotros, estuvo cantando con nosotros, estuvo reuniendo con nosotros, estuvo viniendo aquí y de repente dice, ya no creo en Dios. Porque ya su fe ya no le produjo por causa de haber apartado de Dios. Por eso tiene el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, no debemos creer que no tenemos fe. Nunca piense usted eso. Usted tiene fe porque recibió a Cristo. Usted tiene fe. Pero esa fe tiene que producir más fe. Amén. ¿Se acuerdan que Jesús nunca dijo, hombres no tienen fe? Él dijo, hombres de poca fe. Tenían fe, pero ¿por qué tenían fe? Porque lo tenían a él ahí. Hombres de poca fe. Entonces, porque esa fe que ellos tenían no producía más fe. Entonces nosotros, para nuestra vida cristiana, necesitamos que esta fe produzca más fe. Amén. ¿Me explico? Amén. Entonces, ¿cómo es que esa fe produce más fe? Cuando usted invoca el nombre del Señor Jesús. Cuando usted se mete a orar y dice, Señor Jesús, no vengo a pedirte nada, solamente vengo a tener esa comunión contigo, a tocarte, a que tú porque a veces nosotros nos equivocamos en la oración y vamos primeramente a pedir cosas, dame, 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 y Él sí te da. Pero tenemos que tomar un momento para solamente tocarlo a Él, contemplarlo. Eso hace falta en las iglesias, por eso no hay fe. Solamente estamos disculpen usted, la palabra dice de pediches. ¿Sí? O sea, estamos pidiendo, y Él dice pide y se te dará, pero también Él dice, o sea, necesitamos ese momento con Él de decirle, Señor, no vengo a pedirte nada. Solamente vengo a decirte que tú eres el número uno en mi vida. Y sabes qué, Señor, vives aquí y no pagas renta. O sea, uno puede hablar con Él de esa manera. Entonces, eso produce más fe en nosotros. Amén. Por eso cuando vayamos a orar, recuerden, es bueno pedir, porque la Biblia dice que hay que pedir. Piden y no reciben porque piden mal. Pero también hay que buscar ese momento de comunión. ¿Se acuerdan ustedes que en los evangelios leemos que Jesús dice que pasaba noches enteras orando? ¿Qué creen ustedes que oraba Él? Porque ahí nos dice. Pero nosotros, ¿qué creen? ¿Será que Él pide, Señor, te pido, Señor, que mis guaraches no se acaben? Porque no tenía Él que caminar. Señor, te pido, Padre, que no nos falte alimento. Y como no tenía hijos Él, pero te pido por mi papá José. Te pido, Señor, que nada le pase a mi mamá María. Te pido por mi hermano Judas que no le pase nada, que no sufra, Señor, Padre. ¿Ustedes creen que Él oraba así? Él iba a tener esa comunión con el Padre. Y cuando Él estaba adorando al Padre, porque es su Dios como hombre, ¿se acuerdan? Entonces dice que el Padre le revelaba. Cuando nosotros llegamos a Apocalipsis, dice que una revelación de Jesucristo, porque el Padre, o sea, cada vez que nosotros tenemos comunión con Dios y no vamos a pedirle cosas, Él nos revela cosas. Nos revela más de su propósito. Amén. Y eso es la fe. Y uno cree, no necesidad de que te convenzan, de que te digan, es que si no crees, te vas a ir al infierno. No, nosotros resultamos creyendo porque Él abre nuestro entendimiento y nos revela nuestro espíritu y decimos, amén, ya lo vi. Muchos hermanos aquí me han dicho, me han hecho preguntas. Oye, hermano, tengo una pregunta. Y a veces tardo en contestarles, en responderles, y luego dicen, hermano, ya lo vi, ya no me diga, ya lo vi. Dios ya me mostró. Oh, bien contento. Ya entendí, hermano.
Es lo que Dios quiere, porque yo estoy aquí para ayudarte. Es más, ni sé yo las respuestas. Si Dios no quiere, Él no me da las respuestas y quedamos igual. Pero bendito sea Dios que como tenemos comunión con Él, Él nos habla y nos muestra sus cosas. Amén. Debemos entender entonces que la justicia de Dios es algo invisible. Porque la Biblia dice que somos justificados por fe en Jesucristo. ¿Y qué es justificado? Rectos, enderezados. Amén. No tenemos justicias con la ley, perdón, no tenemos problemas con la ley de Dios. Eso es ser justificado. Pero eso es por fe y eso es algo invisible. Por ejemplo, cuando alguien, no estoy seguro 100%, pero yo creo que se le da un documento, ¿no? Cuando alguien sale de la cárcel, se le tiene que expedir un documento para que diga que ya no tiene problemas con la ley. Yo me imagino. No me acuerdo cómo pasó con mi papá cuando él salió de la cárcel. Estaba muy pequeño, pero yo creo que se le tiene que dar, debe haber un documento de por medio que justifique, que ampare que la persona ya no tiene problemas, que ya cumplió su condena. Y es algo visible ahí. En cambio nosotros, no hay ningún documento. Se te da el certificado del bautismo cuando eres bautizado, pero nada más como un recuerdo. Realmente lo que usted recibió es algo invisible. Pero usted dice, lo creo. Hermano, no cuando antes de venir a Cristo nos sentíamos tan mal porque sabíamos que estábamos mal delante de Él. Pero una vez uno cree en Él, uno dice, estoy en paz con Él. No tengo problemas con Él. Y uno se siente libre. Amén. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. El justo nos justifica, pues. Amén. Porque nos perdona. Entonces recuerda que la justicia es la persona de Cristo que está dentro de ti, porque Cristo es la justicia. Amén. Así que esa justicia es algo que no podemos alcanzar a ver. No la vemos. Pero por la fe tenemos la certeza y la convicción de que somos justificados por creer en Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo? Usted es justificado. Dios lo ve recto. Leamos Romanos 3:30. Si ya sienten el calorcito, pueden prender el ventilador. Ahorita no tengo gripa. La otra vez sí les dije que apagaran porque hacía frío, ¿verdad? Pero si gustan prenderlo para que estemos. Romanos 3:30 dice. Les dije que tenemos que poner atención a la palabra. Amén. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno. Lea conmigo. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí otra vez nos va a meter en problemas porque allá se nos dijo que no es el oidor de la ley el que es justificado, sino el hacedor de la ley. Pero aquí dice que es por la fe. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. ¿Y quiénes son los de la incircuncisión? Los gentiles. Pero ambos van a ser justificados por la fe. Pero vamos a ir, porque ahora quiero que veas aquí porque dice, porque Dios es uno. Esa palabra porque Dios es uno quiere decir que Dios es único. Dios es uno, pero no quiere decir que Dios es solo el Padre, porque muchos al leer estos versículos dicen que Dios es uno. ¿Se das cuenta que Dios es uno y que solamente Dios es Jehová? No se confunda, porque cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento dice que Dios es uno, la idea es que es único. No hay Dios fuera de Él, lo que está diciendo. Y por eso dicen, ¿se das cuenta que Dios es uno? No es Jesús, no es Dios, ni el Espíritu. Lo que está diciendo es que ese Dios triuno es único. No hay otro Dios fuera de Él. Porque no son tres dioses, ni son tres personas. Es un solo Dios, pero Él es Padre, Hijo y Espíritu. Amén. Y ya lo entendemos eso. Entonces, para que no nos confundamos, pero dice que ese Dios único
que no hay otro Dios aparte de Él. Él es el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén. Recuerden, pues, recuerden eso. O sea, cuando digo que no es fácil entender la Biblia, no es de que, entonces nadie puede entender. No, no es fácil porque necesitamos prestar mucha atención. Amén. Por eso voy despacio y voy repitiendo. Porque en la repetición está el aprendizaje. ¿Se acuerdan en la escuela? A, E, I, O, U. Repitan. A, E, ahí estábamos, ¿no? Y ya vamos. Va, ve, y así estaba uno, ¿no? Y de esa manera uno aprendió. ¿Se acuerdan? Entonces Dios así hace. Nos pone a que le repitamos otra vez, repitamos, para que usted entienda. Amén. Ahora fíjense, Romanos 2:13. Comparemos estos dos versículos. Comparemos el 3:30 y ahora leamos el 2:13. Porque vimos que por la fe Dios justificará a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. Pero dice el 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pues entonces, ¿cómo? ¿Cómo está eso? ¿Es por fe o es por hacer la ley? Tenemos que sacar el balance de la palabra. Si aquí nos dice que un oidor de la ley no es justificado, pero dice que el que es hacedor de la ley sí es justificado. Entonces lo que nos está diciendo Pablo es que un judío que era hacedor de la ley, pero era de fe. Van las dos cosas. Porque, fíjense, voy a poner un ejemplo. Los que hemos venido a hacer la limpieza en este local, fíjense lo que hacemos. Después de limpiar, empezamos a poner todas las sillas. Estamos haciendo una obra. Pero al mismo tiempo estamos ejercitando la fe. Ponemos todas porque creemos que todos los hermanos van a venir. Es más, me han dicho, creo que mi esposa es la que a veces me ha dicho, no pongas muchas sillas porque somos bien poquitos los miércoles. Yo sigo teniendo fe. Sigo teniendo fe de que todas las sillas se ocupen y sigo poniendo. Bueno, no todas, pero sí. Pero sí, se dan cuenta de los que han venido los miércoles que siempre hay silla de más. Y es por esa razón, porque se hace la obra, pero se tiene fe. Es lo que más o menos lo que está diciendo aquí. O sea que alguien que hacía la ley, el obrar de la ley, era porque tenía fe. Porque si no tienes fe, no puedes hacer un hacedor de la ley, solamente eres un oidor. Amén. Entonces, ¿recuerdan que Pablo, el apóstol Pablo, él dice que él era irreprensible? ¿Se acuerdan? Creo que es en Filipenses, donde él dice que en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Se acuerdan? Que él decía que él dice que no, que él tenía la justicia de la ley. Él estaba diciendo ahí que él era un hacedor de la ley, pero él descubrió algo más. Mira, el ser hacedor de la ley, porque Pablo mismo, y había algunas personas que aún decían, es que yo sí. Hago la lista, ¿se acuerdan del joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, tiene los mandamientos. Y empieza a enumerar los mandamientos. ¿Y qué dice él? Todo lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús le dice, te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Y dice que él se fue triste porque tenía muchos bienes. O sea, se dan cuenta que esa persona, ahí vemos que sí era hacedor, pero no tenía fe. No tenía fe. Porque cuando Dios te pide algo es porque te va a bendecir, ¿no? Te va a hacer que abunde, porque es lo que dice Malaquías, probadme en esto, porque si no os abriré las ventanas de los cielos para que derrame y sobreabunde, dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, para todo obrar necesitamos fe, pero si lo hacemos sin fe, sí podemos hacer un hacedor, pero eso no te justifica, porque van las dos cosas acompañadas. Más adelante vamos a hablar de Abraham, y él dice que creyó a Dios y le fue contado.
porque él también tenía obras. Bueno, más adelante vamos a ver eso, pero Santiago 2:10, porque Pablo descubrió que a pesar de que él era irreprensible según la ley, él descubrió que ningún hombre puede cumplir la ley totalmente. Mire lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ese era el defecto, o ese es el defecto de la ley. Que si alguien hace aún el 99%, que no es justificado delante de Dios. Por eso Pablo dice que él estaba esperando la venida del Señor, pero no en su justicia, que es en la ley, sino en la justicia, que es por la fe. Y vamos a ir entendiendo estas cosas porque el único, de acuerdo a la Biblia, que no transgredió la ley, el único que sí cumplió la ley totalmente, ¿quién creen ustedes que fue? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que sí pudo cumplir la ley. Amén. Pero de ahí, todas las personas, Pablo descubrió que no había ningún hombre que podía cumplir la ley al 100%. Acuérdense del joven rico. Ya los he guardado todos desde mi juventud. Y Jesús le dijo, te falta uno. Siempre. Entonces no confiemos en lo que hacemos, ¿verdad? Es importante entender que la justicia de Dios entonces es algo invisible. Es algo invisible. La justicia de la persona de Cristo, pero que está dentro de ti. Y es algo que no se puede ver. Por tanto, necesitamos la fe para poder ver que Cristo es como nuestra justicia. Acuérdense cómo está todo esto, porque la fe que recibimos produce justicia, porque es por fe y para fe. Ahora, la justicia que recibimos también tiene que producir más justicia. ¿Se acuerdan ustedes que hemos leído en Apocalipsis donde dice que el que es santo, santifíquese todavía, aún más? El que es justo, practique la justicia. ¿Se dan cuenta que es que todo en la Biblia tiene posición y disposición? Posición y disposición. Ya lo tenemos posicionalmente, pero ahora falta que la ejercitemos, que la practiquemos. Es lo que nos está diciendo. Ahora, Romanos 2:13 al 16. Leamos esos versículos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ya entendimos eso, porque el ser hacedor es hacerlo con fe. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ok. Lo que estoy tratando ahorita de demostrar es que la justicia de Dios que sobresale es Cristo. En otras palabras, la justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos es Cristo. O sea que, fíjense pues, lo que cuando está diciendo hacedor de la ley es, si nosotros queremos ser hacedores de la ley, necesitamos a Cristo. Porque Él es el único que puede cumplir. Por eso siempre decimos que vivamos a Cristo, que Cristo viva en mí. Pablo entendió y dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Fíjense cómo está todo conectado. Sin fe, un hermano dijo un chiste, sin fe no hay café, dice. No, sin fe no puedes ser un hacedor de la ley. Sin fe no puedes ser justificado delante de Dios. Necesitamos la fe. Pero acuérdense que toda esa justicia que ya tenemos, ese Cristo que ya tenemos, que es nuestra justicia, que es nuestra fe, es algo invisible. Por eso nunca piense que usted no tiene fe. Usted sí tiene fe, pero a lo mejor tiene poquito. Pero aún el Señor dijo, si el hombre tuviera la fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe,
como un grano de mostaza. Eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete, ¿no? Así lo cantamos. Y aunque tuviera la fe como un granito de mostaza. Sí, o sea, está bien cuando te llega la fe, es como un granito de mostaza, es chiquito, es poquito, pero esa fe tiene que producir. ¿Y cómo se produce? Viviendo a Cristo. Que cada día digamos, Señor, vive a través de mí. Ya no quiero vivir en mi carne porque la riego. Si vivo en la carne ya ni te creo en ti, ya ni creo en ti. Porque en la carne, ¿cuántos hermanos nos hemos esforzado en agradar a Dios? Y llegamos y no podemos. Por eso necesitamos de la fe. Señor, ¿qué produce más fe en mí? ¿Se acuerdan que los discípulos un día le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe? Amén. Amén, amén. Sí lo están. Entonces, por eso Jesús dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar al reino. ¿Cómo es que nuestra justicia? Porque vuelvo a repetir, había algunos escribas, había algunos fariseos, algunos judíos que se consideraban irreprensibles. Uno de ellos era Pablo. Pero Pablo dijo, oh, yo no quiero esa justicia, porque es en mi carne. Yo quiero la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Por eso, nunca piense que no tiene fe. Usted sí tiene fe. Créalo. Pero es chiquito. Tiene que crecer más. Conforme más buscamos a Dios, más nuestra entrega con Dios, más tenemos comunión con Él. Por eso les digo, cuando usted va a orar, no ore de oración de pediche. Sí, está bien orar, pedir, sí está bien, pero vaya solamente a contemplarlo, a tocarlo, a decir, Señor, eres bueno, no hay otro como tú, Señor. Creo en ti, Señor. Creo porque tú vives dentro de mí. ¿Por qué? ¿Porque te sientes la piel de gallinita o...? No, no, no. Por fe, porque es invisible. Amén. Porque si yo les pregunto, ¿ustedes son salvos? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Amén. Sin nada de pensar y les pregunto nuevamente. Olvide lo que dije hace un momento. ¿Ustedes son salvos? Así nada más. O sea, porque no es... pero apenas en la mañana me peleé con mi mujer. Así me ha pasado a veces. Me peleé con ella y no sé. Y pensé que estaba aquí. Shh, mejor sigamos porque no crean que yo soy un pan de Dios. También tengo mi carácter. Bueno, Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive usted? Por la fe. Por la fe. Les dije la otra vez que ya cuando las personas van madurando, para no decir viejito, y ya cuando no pueda caminar, ¿qué me va a ayudar a mí? ¿Qué será de mí? ¿Quién me llevará al tianguis? ¿Quién más el justo? Por la fe vivirá. Tienes que ser de fe. Amén, porque si nosotros pensamos, confiamos en las cosas que tenemos, un día tienes y otro ya no. Por eso, la fe, más el justo, por la fe vivirá. Y uno de joven de 40, uno dice, y llegaré a 80. Y a veces no puede uno dormir, llegará de 80, 88 con mi hermana Teresita. Llegaré a esa edad. Y está uno bien preocupado. Ten fe, si Dios quiere llegas hasta 90.
hasta 100, y si no, te recoge a los 45, porque yo cumplo 45 el año que viene, o a los 44, o a los 38 y pico, que Aarón tiene 38. 39, bueno. Pero hermano, son el justo. ¿Usted es justo? Así, así pues, porque uno nada más, ¿verdad? Amén, 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 y 3 nada más dijeron. No, ese no debe de depender de tu sentimiento. ¿Eres de fe? Créelo. Porque eres de fe. Tienes poquito a lo mejor, pero eres de fe. Esa fe tiene que producir más fe. Amén. Esto significa que el que quiera ser justo tiene que vivir a Cristo, porque Cristo es la fe. Amén. Tiene que vivir por fe, porque vivir por fe es vivir a Cristo. Cristo es el único justo. Entonces, eso, si entendemos eso, eso bota todas nuestras ganas de hacer las cosas para Dios con el fin de agradarle. Usted ya no diga, ahora prometo que prometo que ya me voy a entregar. Ahora sí, y uno voy a hacer esto para agradar a Dios. No, sé de fe. Y si eres de fe, Dios te pone a hacer lo que Él quiere para su propósito. Entonces vienes a ser un hacedor con fe. Y eso te justifica. Amén. Fíjense que la Biblia nos va a ir arrinconando, ¿no? Nos va a ir arrinconándonos hasta que entendamos que todo Él se lleva la gloria. Que todo Él se lleva la gloria en la vida del cristiano. Más bien, que todo el que se lleva la gloria en la vida del cristiano es Jesucristo. Por eso el salmista dijo, no a nosotros, sino a tu nombre se da la gloria. Lo que haces con tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Amén. ¿Se dan cuenta que va encajando todo esto? No estamos manipulando la escritura. Porque entonces el que hace es Cristo. Y tienes fe porque lo haces. Porque Dios dijo que tienes que compartir, que tienes que hacer las cosas. Amén. Hermano, por eso es que, mire, es algo bonito porque siempre una iglesia local a veces se tiene que hablar de las ofrendas y los diezmos. Se dan cuenta que yo rara vez que yo me pongo a hablar de eso. Y no voy a hablar hoy, pero solamente les pongo un ejemplo. Cuando la iglesia su fe empieza a producir fe, ni necesita decir. Ellos mismos dan porque son de fe, porque son un hacedor de la ley, pero con fe. Amén. Entonces, porque a veces aunque quisieras dar a Dios lo que le corresponde, no vas a hacerlo. Amén. Entonces, hermano, necesitamos la fe. Leamos Romanos 1:17 nuevamente. No vamos a pasar de ahí hasta que podamos comprender. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿cuál es o quién es la justicia de Dios? Cristo, dígalo, Cristo. Se revela por fe, dice. La otra expresión se revela por fe. ¿Quién es tu fe? Cristo. Y para fe es para Cristo. O sea, si tú vives todo lo que hagas, para Cristo. Amén. Como está escrito, más el justo, que es Cristo, por la fe, por Cristo vivirá. Amén. Nosotros tenemos adentro de nosotros al que es justo. Por eso es que podemos vivir por la fe de ese justo. Si alguien no tuviera a Cristo, no puede vivir por la fe. ¿Usted recibió a Cristo? Recibió a Cristo. Eso hace que usted viva por fe. Si no tuviera a Cristo, usted no podría vivir por fe. Amén. Y por eso dice que los que son de fe, Dios los va a justificar. Ahora sí podemos entender lo que dice Romanos 3:30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. O sea que el judío que haga la ley, pero es de fe, entonces eso lo justifica. Pero si no es de fe, no lo justifica. Si estamos claros en eso. Amén. Miren, hermano, esto me sorprendió mucho. Porque todos los de la circuncisión vieron a Cristo en todo lo que hacían.
Por eso hubo gente que fue justificada, gente de fe. Miren lo que dice 1 Pedro 1:10 al 11. Y ustedes van a ver aquí este versículo, sinceramente no lo había leído o lo había leído y no había puesto atención. Pero dice 1 Pedro 1:10 al 11. ¿Lo tienen? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Estaba hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Ya hablaron de la gracia, ¿ok? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Sí alcanzan a ver aquí? Y dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Fíjense, nosotros hemos estudiado en esta iglesia de los 7 espíritus, por ejemplo, hemos estudiado del Espíritu de Dios, que se relaciona con la creación, el Santo Espíritu, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, el Espíritu que no había venido, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento específicamente habíamos leído, o más bien habíamos dicho que solamente se menciona el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Santidad. Pero Pedro dice que el Espíritu de Cristo también estaba con los profetas. Como si Cristo no había venido. Cristo vino hasta en el Nuevo Testamento. Como si Él no había nacido. ¿Cómo es que el Espíritu de Cristo estaba con ellos? Lo que pasa es que ellos entendieron que todas las cosas que Dios pedía apuntaba a Cristo. ¿Se acuerdan que la roca de donde bebían agua era Cristo? La Pascua era Cristo. El cordero que mataban era Cristo. O sea que todo. Por eso, hermano, la Biblia dice que ellos son personas justas porque vieron a Cristo por la fe en todas las cosas, en todas las ofrendas que exigía la ley. Lo mismo pasó allá con los descendientes de Adán. Ellos necesitaban ejercitar la fe para poder ver a Dios, al invisible, a través de las cosas hechas. Recuerden que la fe es todo el tiempo. La fe ha estado desde antes de la ley, en la ley y ahora con nosotros. Por eso dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Está haciendo una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué diríamos nosotros? Amén, sí Señor, yo soy de fe. Yo soy de fe, vivo por fe y para fe. Amén. Hermano, tengamos cuidado porque también hay algo, así como está el diablo, que se opone, hay algo que se opone a todo esto que estamos hablando, la religión. El Señor Jesucristo fue duro con los religiosos, porque ¿qué hacían los religiosos? Ellos buscaban cómo justificarse por medio de su obrar, pero sin la fe. Mira, podemos venir a la reunión, podemos cantar, podemos funcionar, hacer muchos servicios en la iglesia, pero no tener fe. Hacemos porque ya es una rutina. ¿Se dan cuenta que en la alabanza les digo, hermanos, hablen con Dios, adórenle? Pero no sé, como que hay algo que nos no sé. No estoy generalizando porque muchos de ustedes ya adoran, pero como que hay algo que nos detiene a que nosotros levantemos nuestras voces, a que nosotros le digamos. ¿O será que piensas que no tienes una bonita voz? Para Dios tienes una bonita voz. Y para los hermanos también. Mira, se desentonó. Haz como aquella hermanita, hermanos, voy a cantar una alabanza al Señor, un canto especial. No me sale muy bien, pero al fin y al cabo es para Dios.
De todas maneras participaba, pero vuelvo al punto, tenemos que tener fe en todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos. Yo le he dicho a mi hermana Ana, hermana Adi, Areli, hermana Vicky, hermano Fabio, todos los que estamos aquí, ustedes podemos, ¿no? A mí mi pastor me dio 10 años. Yo no les he dado 10 años a los músicos. Yo me acuerdo cuando inicié la alabanza, el pastor Cayetano se iba a venir para México y él se despidió de mí en ese tiempo diciendo, échale ganas, tú puedes, en 10 años vas a poder. Qué grande, gran fe el del hombre, porque sí, gracias a Dios que después de 10 años, no digo que soy un experto, no digo que soy un profesional, pero cantamos para Dios y lo hacemos por fe. Amén, lo hacemos por fe, lo hacemos con Cristo. Porque imaginen, hermanos, si yo fuera un cantante profesional, ¿a dónde usted tendría que ir y pagar para verme cantar? En el Auditorio Nacional, por lo menos. Por lo menos ahí. Bajita la mano en el Auditorio Nacional. ¿Pero qué? Dios puso limitaciones en mí y estoy cantando aquí, pero con fe. Amén. Por eso usted eleve su cántico. Eleve su cántico y cuando fuimos también a Giliapa, ¿no? Y nos dijeron, hermanos, ayúdenos a las alabanzas, porque nos dijo el pastor de ahí. Oh, me habla otros músicos de ahí de Ixmiquilpan y de otra iglesia ahí. Y yo los conozco, son gente casi profesional o profesional. No, nos hicimos chiquitos ahí. Pero Dios nos dio palabra y dijo, ustedes tienen la misma unción. Porque no fuimos a competir, fuimos a adorar a Dios. Así que no venimos a competir quién tiene la mejor voz aquí. Usted venga y canta por fe. Si lo hace por fe, eso es más que tener una bonita voz. Sí, Dios le puede, una persona puede tener una bonita voz y nunca cantar para Dios. Chente Fernández se nos fue y nunca cantó para Dios. Así que todo lo que hagamos debe ser con fe y no caigamos en la religión. Amén. Pero quiero entrar a mi tema porque no entré. Decíamos que la condenación consiste en desviarse de la verdad habiéndola conocido. O sea que fíjense que en el Antiguo Testamento, los que no eran de la ley, los descendientes de Adán, ellos tenían que tener fe para creer que a través de la creación podían ver a Dios. Hermano, Dios nunca ha dejado sin fe a la gente, pero hay un peligro. Uno puede rechazar a la fe. Uno puede rechazar la fe. ¿Se acuerdan ustedes de un hombre en la Biblia que se llamaba Naamán y dice el leproso? Este hombre era leproso, era grande, era persona que conquistaba ciudades. Pero era leproso, tenía lepra. Y dice que ahí tenían cautiva a una jovencita de Israel, ahí en su casa. Y esta mujercita le dijo, si mi Señor fuera a Jerusalén al profeta, seguro que estaría sano. El hombre escuchó las palabras y dijo, pues voy a ver. Y cuando llegó con, ¿quién era? ¿Elías o Eliseo? Eliseo, ¿verdad? Y sale el varón de Dios. Bueno, ni salió. Desde afuera. Creo que este general
del ejército de Siria no era cualquier persona, llevaba gente armada, es más, dice que llevaba regalos para dar al profeta. Y dice que cuando llega ahí, le dicen a Eliseo, ¿sabes qué? Llegó Naamán, el gran ejército de Siria. Y entonces dice que, ¿qué hizo Eliseo? Le mandó a decir a su criado, ve y dile que se zambulla o se meta 7 veces en el río Jordán. Y va el criado y le dice mi señor Eliseo que vayas y te bañes ahí, en el río Jordán. Fue una ofensa para el hombre porque él quería hacer algo. Dice, hay mejores ríos en Damasco y este me manda al río Jordán. Enojado el hombre porque quería hacer algo grande para ganarse el favor de Dios. Pero el profeta le dijo, vete. Es más, ni el profeta salió. Entonces dice que alguien le hizo reflexionar al rey, a este general. Mira, no te están pidiendo gran cosa. Solamente te están pidiendo que vayas y hagas eso. Como que le cayó el 20, ¿no? Y dijo, voy. Y eran 7 veces. Creo que se metió a la primera y salió y seguía viendo la lepra. Cuando salió la séptima vez, dice que su cuerpo quedó limpio, como la de un niño. Pero aún este hombre tuvo fe, hermano. No dice la Biblia que a la tercera, mira, y sigo igual. No, yo creo que él tuvo fe porque 7 veces. Porque Dios es el que da fe. Te da fe, por eso nunca pienses que no tienes fe. Porque cuando usted empieza a razonar y dice, creo que ni cristiano soy, creo que no, me hace falta fe, no, o no tengo fe. Hermano, si tiene a Cristo, tiene fe. Pero esa fe tiene que producir más. Porque si no, usted va a resultar siendo un buen ateo, un excelente ateo, debatiendo con los cristianos. Esa es la condenación. Pero se dan cuenta que lo que quiero terminar diciendo es de que Dios no ha dejado a la gente sin fe. En esta mañana Dios te ha dado fe. Mira, hay cosas que me sorprendió mucho lo que mi hermana oró ahí o cuando dijo acá, porque hay cosas que nosotros queremos que sucedan y a veces no suceden. Y a veces eso nos desanima. No eres, tu fe, no, si eres de fe, pero tu fe es pequeña. Porque fíjate lo que puede hacer una fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Dice que se puede pedir a una montaña que se traslade, que se mueva. Hermano, dice, ten fe, cree que yo soy. Hermano, porque si no la condenación, vuelvo a repetir, podemos estar condenados. Es más, vas a dejar de reunirte. Vas a dejar, hermano, de buscar a Dios. Y esa es una condenación. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Oramos hasta el día de hoy, seguimos orando por nuestros hermanos que han dejado de reunirse. Porque es una condenación eso. Les alcanzó la condenación. Por eso usted, de repente, mira hermano, la fe que tengo y no es que soy mejor que usted. Mire, porque tampoco debo decir que tampoco puedo decirles que no me voy a enfermar, porque cuando usted dice que no se enferma, más se enferma. Ok, mire lo que yo digo al Señor. Señor, no me permites que me enferme el domingo. No, Señor, porque voy a la reunión, voy a cantar, voy a predicar y aún voy a Chimal para predicar. Así que guárdame. Si quieres,
Enférmame el lunes. El lunes si quieres quítame la voz. Que amanezca ronco. Pero ¿sabes qué? Mejor no, Señor, porque en la tarde tengo oración por Zoom. Si quieres, Señor, el martes, Señor. Si quieres, déjame en cama el martes. Pero el domingo, el lunes no. Pero Señor, pero el martes tengo oración aquí. Señor, no. Bueno, si quieres el miércoles, Señor. El miércoles si quieres. Pero tengo la reunión el miércoles con la iglesia. Señor, el jueves. Ya cuando llega el jueves, Señor, no, porque tengo oración con los de Chimalpa. Bueno, este jueves se nos pasó a todos, nadie me recordó y dice, no oramos, pero bueno, pero todos los jueves estamos orando por Zoom con los de Chimalpa. Y le digo, bueno, Señor, si quieres el viernes. El viernes, si quieres, ahí, tírame si quieres. Señor, pero debo de preparar, debo de estudiar, tengo 3 sermones todavía. Si quieres el sábado, Señor. Y así ando platicando con él. Como que de repente, estos días, la semana pasada venía así, ¿no? Pero, Señor, tú sabes que debo de cantar. Debo de cantarte, Señor. Esa es mi fe. Así oro con él. Así hablo con él y digo, si quieres, Señor, pero que se haga tu voluntad. Porque yo sé que algún día, ¿qué pasó con el hermano? Está enfermo, se quedó en casa. Pero yo le pido al Señor que mientras yo me pueda mover, sí, mire, hasta el último, mire, mi deseo es de que, mire, si aquí parado caigo, es porque hasta ahí el Señor dijo. Pero yo quiero caer aquí predicando, sirviendo al Señor. Esa es mi fe. De aquí estoy y un día a ustedes le dio un infarto, se cayó aquí. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Levantarme y llevar a un lugar y ustedes hagan el velorio, porque yo me fui con Cristo. Ayer estaba escuchando a un pastor y le digo al Señor, sí, me falta más fe, Señor. Ayer un pastor decía, él predicó sin ningún problema, dio una bonita predicación para animar a todos los pastores ahí. Y al último él dijo, hermanos, también quiere decirles otra cosa. Oren por mí porque me detectaron un tumor en esta parte. Y no pueden hacer biopsia porque hay venas ahí y que pueden... Bueno, y dice que el 20 de julio le van a abrir todo para sacar el tumor. Y él dice, estoy en paz, que se haga la voluntad del Señor. ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Qué fe, hermano! ¿Amén? ¡Qué fe! O sea, dije, Señor. Y a veces, hermano, a veces lloramos por nada, por todo y por nada. ¡Qué fe! Anoche también estaba llorando yo. Y todo eso el Señor me dice, te falta más fe. Eres de fe, pero te falta más. Te falta más. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted de fe? ¿Cómo anda? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Señor, Señor, vive a través de mí. Crece más en mí. Porque Cristo es nuestra fe. Ya tienes, nunca voy a decir, creo que no soy de fe. No, nunca. Oye, mi hermano Adrián, nunca voy a decir que no tiene fe. Usted es de fe. Pero tiene poquito, pero tiene que crecer. Acuérdese. Todos tenemos que acordarnos. Tenemos fe, pero esa fe produce más fe. Por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Dios nos quiere salvar de la condenación. ¿Cuál condenación? De ser un excelente ateo. Amén. Gracias a Dios porque podemos decir, creo en ti. ¿Por qué no te pones de pie? Y empiezas a decir, creo en ti, Señor.
Creo que tú vives dentro de mí. Creo que tú estás dentro de mí. No te puedo ver ni te puedo sentir, pero tú estás ahí. Tengo la certeza, tengo la convicción. Oh Señor, gracias por esta hora. Gracias Señor porque nos has dado fe. Por favor, crece en nosotros. Vive en nosotros para que esa fe sea más grande. Esa fe se aumente, Señor. Señor, porque dices que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. En esta mañana venimos, Señor, porque tenemos fe, creemos en ti, que tú eres el que transformas. Tú eres, Señor, el que nos llevas nuestras vidas hacia la meta. Nos llevas a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a la meta. Somos de fe, Señor. Confesamos, Señor, ante las potestades, ante todas las, Padre Santo, las cosas que se operan en los aires, que tú eres nuestro Dios. Y que tú nos has dado fe para creer en ti. Por eso a ti sea la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Gracias por esta hora, gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por salvarnos de la condenación. Por eso dice tu palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ayúdanos a vivir en el Espíritu. Ayúdanos a vivir en Cristo, Señor, cada día, Señor, para que no nos alcance la condenación. Queremos reinar contigo. Por fe vemos, Señor, que reinamos contigo. Por fe creemos que nos manifestamos en este reino, en el milenio que ha de venir. Oh, Señor, por fe creemos que estamos terminados. Por fe creemos, Señor, que somos perfeccionados. Oh, gracias, Señor, porque solo tú puedes hacer eso en nosotros. Gracias por la fe que nos has dado. Produce más fe en nosotros. Aumenta más fe en nosotros. Nos entregamos, nos santificamos, Señor. Andamos y vivimos en el Espíritu. Gracias, gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.